Epicuro fue un filósofo griego que nació en la isla de Samos, lo que hoy conocemos como Grecia. Él nació en el año 341, 342 a.C. y murió en el año 270 también a.C. Él pertenecía a una familia acomodada, una familia de la nobleza ateniense, y desde temprano se interesó por la filosofía. Alrededor de los 14 años ya tenía ese interés por la filosofía, y cuando él es adulto, compra una propiedad en las orillas de la ciudad de Atenas. Era una finca conocida con el nombre de El Jardín. En el jardín es donde él establece su escuela filosófica, y una de las particularidades que tenía su escuela era que recibían a toda clase de personas. No importaba condición social, no importaba raza, no importaba el sexo. Por ejemplo, recibían esclavos, recibían mujeres, no era algo muy común. La filosofía de Epicuro consta de tres partes. Número 1, el conocimiento o la canónica. Esta ayudaba a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Cuando nosotros percibimos sensaciones, estas se convierten en sentimientos que van a dar como consecuencia la moral. Cuando estas sensaciones se repiten y se repiten y se repiten, se llegan a formar lo que Epicuro llamaba ideas generales. Número 2. En la filosofía de Epicuro, la segunda parte era lo que él llamaba la física, es decir, el estudio de la naturaleza. Epicuro afirmaba que la naturaleza o la realidad está formada por dos elementos. Uno, átomos que tienen peso, que tienen extensión, que tienen forma, y por el otro lado, número 2, el vacío, es decir, el espacio donde los átomos se mueven. Para Epicuro, la naturaleza humana, el ser humano, estaba formado por átomos, pero también el alma. Y una de las características que él afirmaba es que esos átomos son eternos, es decir, no tienen un principio, no tienen un fin. No hay un origen de las cosas. Número 3. La ética. La ética es la culminación de la filosofía de Epicuro. La filosofía de Epicuro consistía en lograr la felicidad basada en la independencia y en la tranquilidad de ánimo, procurando llegar a un estado de ánimo corporal y espiritual que Epicuro llamaba ataraxia. Lo anterior se basaba en dos polos opuestos. Uno, el miedo, que a toda costa debe procurar ser evitado. Y número 2, el placer, que es algo que se debe seguir porque es algo bueno, es algo valioso. Señalaba también tres tipos de deseos. Uno, los deseos naturales y necesarios, es decir, las necesidades básicas como alimentarse, satisfacer la sed, un lugar donde dormir. Número 2, los naturales no necesarios. Todos esos están en nuestra naturaleza, pero no pasa nada si los satisfacemos o no. Por ejemplo, una conversación, el sexo, las artes, el conocimiento. Y número 3, los no naturales y no necesarios. Como su nombre lo indica, ni están en nuestra naturaleza, ni es indispensable. Todos ellos son efímeros, son pasajeros. Por ejemplo, el poder político, el prestigio, la fama. Los 4 miedos. También Epicuro afirmaba que había una lucha constante contra 4 miedos que paralizaban al ser humano y que perturbaban su alma y que además debían ser evitados. El número 1 es el miedo a los dioses. Para Epicuro, los dioses no intervienen en los asuntos de los humanos, pero por un lado, los dioses eran o deberían ser modelos a seguir. Ellos vivían en una armonía mutua, en una armonía amistosa. Sus relaciones pues eran muy equilibradas. Número 2, el miedo a la muerte. Hay dos motivos para temerle a la muerte.
Número 1. La imaginación nos lleva a pensar que hay cosas terribles después de que nosotros morimos. O bien, número 2, la conciencia de que una vez que morimos ya dejamos de existir, ya no somos nada. Número 3. El miedo al dolor. Epicuro afirmaba que el miedo al dolor era un temor infundado. Había dos tipos de dolores. Si el dolor era muy intenso, era de muy corta duración. Pero si era un dolor leve, podía ser de larga duración. Y si este era el caso, pues no pasaba nada porque era un dolor netamente tolerable, sin mayor problema. Y número 4, el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Esto se debe por considerar que la búsqueda de la felicidad depende de factores externos. Pero para Epicuro esto era un error. Es decir, si por el contrario una persona gozaba de cabal inteligencia, de sabiduría, entonces podía lograr un estado de ánimo equilibrado y gozoso, que era el fin de su filosofía. De hecho, quiero concluir con lo siguiente. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, versículo 18, Pablo habla a los epicuros, entre otros filósofos griegos en Atenas. Permítanme leer ese versículo. La palabra de Dios dice así. Hechos 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.